Que el mundo de las nuevas tecnologías avanza a pasos agigantados no se le escapa a nadie. Novedades, nuevas prestaciones, precios más asequibles hacen que vayamos renovando nuestros equipos y dejando de lado los viejos. Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Fernando López Ostenero, y con él un especialista que nos presenta, con el que va a realizar una comparación sobre la evolución de la programación en las últimas 2 décadas del pasado siglo y la actualidad. Pues hoy está con nosotros Antoni Burguera. Antoni es doctor en informática y profesor del Departamento de Matemáticas e Informática en la Universidad de les Illes Balears desde hace 15 años. En su investigación, él trabaja en el análisis de datos acústicos y visuales para localización y construcción de mapas en robótica submarina, y su docencia se centra en autómatas industriales, arquitectura de computadores y robótica móvil. Y ya fuera de la universidad, Antoni es un entusiasta de la retroinformática y ha desarrollado videojuegos para ordenadores MSX y consolas ColecoVision. Hola Antoni, buenas, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a intentar ponernos en contexto. Vamos a hablar un poco brevemente de cómo se programaban los sistemas antiguos y cómo se programaban los sistemas actuales. Pero para empezar a delimitar, Antoni, ¿qué es un sistema antiguo y qué es un sistema actual? Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo que todos tenemos muy claro lo que es un sistema actual. El sistema actual es el que tenemos en casa o el que puedes comprar en una tienda, pero a veces lo de sistemas antiguos pues me da la sensación que la gente lo ve como algo monolítico, ¿no? Como que todo lo que no es actual pues entra en el mismo cajón. Hombre, un sistema antiguo realmente es cualquier sistema que ya no esté a la venta, que no haya tenido una continuidad, a lo mejor en generaciones posteriores, pero yo creo que quizá un buen referente de los sistemas antiguos para poder comparar y tal son los ordenadores de los años 80-90. Yo creo que es una buena época. Yo supongo que coincidirás conmigo que es un buen referente de lo que es la informática antigua. Y creo que es un buen referente porque estos ordenadores, digamos que son lo suficientemente parecidos a los actuales como para poder comparar, pero las diferencias también son grandes y, ¿sabes?, puedes ver un poco la evolución de cómo ha ido todo, ¿no? El concepto sistema antiguo es muy amplio, pero yo creo que un buen indicador, un buen representante de estos ordenadores serían los de los 80-90, no sé si... Los dos tenemos un poco de experiencia también en esa época. Uh-huh. Y bueno, seguramente que muchos de nuestros oyentes hayan vivido esa época y a lo mejor han programado en su día o sienten un poco de curiosidad. Las diferencias entre aquellos sistemas y los actuales pues es bastante grande. Sí, bueno, yo creo que hay entre los sistemas de los años 80-90, si nos cogemos como referentes, si te vas un poco más atrás, pues obviamente todavía son mayores. Yo creo que las diferencias, hay una que es muy clara, que es la potencia de las máquinas actuales comparada con las máquinas que había en esa época es muchísimo mayor, pero muchísimo, hasta el punto de que yo no creo que haya ningún otro, digamos, hito tecnológico que haya evolucionado a la velocidad que lo han hecho los ordenadores. Claro, pues estamos hablando de que las máquinas de los 80-90 se medían en la velocidad de las CPUs en el orden de los megahercios. Y ahora estamos hablando de los gigahercios y encima CPUs mucho menos potentes. Incluso más sangrante. Porque, claro, de megahercio a gigahercio, pues, bueno, un orden exactamente de 1000 veces más rápido, pero bueno, la velocidad siempre queda diluida entre un montón de otros aspectos, ¿no? Porque si te fijas, por ejemplo, hace unos años los ordenadores estábamos hablando del orden de 3, algo gigahercios y hoy en día están sobre 2, algo por el tema de múltiples núcleos y tal. Pero sí, es un factor de 1000. Pero si te vas a la memoria, es que te vas a un factor de 1.000.000. Uh-huh. La evolución es brutal, es muy, muy grande. Entonces, claro, yo creo que es el punto que marca la principal diferencia entre las máquinas de los 80-90 y las actuales. Pero yo creo que hay otro que quizás es menos conocido, y es que yo creo que en los años 80-90 las máquinas que se hacían, cada máquina nueva que aparecía,
quizá no era más potente que el anterior, porque igual no había capacidad tecnológica para hacerlo o era otra forma de entender la industria, sino que yo creo que lo que intentaban las empresas era hacerlas distintas. Si, por ejemplo, te vas al 82, creo que es cuando apareció el ZX Spectrum, sí, y te vas al 85, que es cuando salió, si no me equivoco, el MSX2, y comparas, las dos tienen la misma CPU. La diferencia en potencia como tal, cuantificable, es poca. Sin embargo, eran distintas. Y yo creo que estos son los dos factores que hacen que trabajar a nivel de desarrollo con máquinas actuales y con máquinas antiguas sea distinto. Por un lado, sobre todo porque tienes muchísima menos potencia. Y por otro, porque quizá ahora, como todas las máquinas son muy parecidas entre sí, si tienes una idea de cómo programar una máquina, pues más o menos puedes programar otra. Mientras que entonces tenías que conocer a fondo la arquitectura de cada máquina. Yo creo que esos son los dos factores diferenciadores entre desarrollar, trabajar con máquinas actuales y máquinas antiguas. Y por no hablar del lenguaje. Sí, el antes lenguaje, o lo hacías en ensamblador o iba lento. Efectivamente. Es un poco... o sea, realmente todo viene por la diferencia de potencia de las máquinas. Al final, programar una máquina no es más que decirle a la máquina, el programador lo que hace es decirle a la máquina, ordenarle a la máquina lo que quiere que haga. Y claro, para poder ordenarle eso necesita un lenguaje, tiene que decírselo de alguna forma. Y cuando tienes que elegir un lenguaje, estás en el compromiso entre elegir un lenguaje que la máquina entienda directamente, que podría ser ensamblador, realmente no es así, pero es bastante próximo a lo que la máquina entiende, o un lenguaje más próximo a como piensa el programador, que sería el alto nivel. Pero claro, si trabajas en alto nivel, un lenguaje como C, Java, C++, tal, alguien tiene que hacer la traducción a la máquina, al lenguaje de la máquina. Y eso hoy en día lo puede hacer el ordenador mismo, con compiladores, intérpretes, porque va sobrado de recursos. Pero en los sistemas antiguos, como ibas muy limitado de recursos, esa traducción de cómo piensa el programador a cómo habla la máquina tenía que hacerla el propio programador, y no había más remedio que programar en ensamblador. Lo que significa, digamos, pensar de la forma en la que, entre comillas, piensa la máquina. Y todo eso yo creo que viene dado por la falta de recursos. Es lo que lo motivaba, sobre todo. Antes, claro, lo que primaba era, pues, tengo pocos recursos, necesito un programa que sea eficiente a la hora de ejecutarse. Exacto. Y ahora lo que dices, bueno, tengo bastantes recursos, lo que necesito es un lenguaje que sea eficiente a la hora de programarse. Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto realmente algunos lenguajes modernos son eficientes a la hora de programarse. Hoy en día quizá lo que se intenta es que prime la claridad a la hora de programar, que los programas sean claros, y antes lo que primaba era la eficiencia. También es verdad que hoy en día el hecho de tener lenguajes de alto nivel que te permitan programar con ciertas abstracciones con las que no contabas quizá en ensamblador, lo que permite es que el programador pueda centrarse en la complejidad del programa, en hacer software más complejo, que antes pues igual era complicado hacerlo, no solo porque la máquina no pudiera, sino porque el lenguaje ensamblador es complicado para según qué tipo de estructuras de datos farragoso. O algoritmos quieras hacer. Muy farragoso en algunos casos. Sí, es farragoso. A ver, yo mi percepción del lenguaje ensamblador es que programar una máquina actual en ensamblador sería complicado, sería complejo. Pero para máquinas antiguas yo creo que incluso es más cómodo programar en ensamblador que en un lenguaje de alto nivel. Porque, claro, con el ensamblador, por un lado, te puedes centrar en lo que necesitas para una máquina antigua, que es aprovechar bien los recursos. Ahí, cuando programas en ensamblador, tú tienes el control total sobre qué ejecuta la máquina, qué cosas, dónde están ubicadas las variables en memoria, incluso tienes un control total del tiempo, sabes exactamente cuánto tarda cada instrucción, ¿no? Entonces, es más farragoso, pero quizá por los requisitos que tenías con los ordenadores antiguos, pues los que más conozco son el MSX y la consola ColecoVision. Quizá por estos requisitos es incluso más cómodo programar en esos lenguajes de estas máquinas que hacerlo en un lenguaje de alto nivel. Y además es que, bueno, los lenguajes ahora de alto nivel, por ejemplo, Java no se compila directamente a la máquina. O sea, Java se ejecuta, no lo olvidemos, sobre una máquina virtual. Sí, Java es un lenguaje
es algo curioso Java. A mí personalmente la sintaxis de Java y todo lo que conlleva programar en Java pues no me gusta, pero el concepto de Java de máquina virtual, la verdad es que conceptualmente la idea es muy buena, porque la idea es, bueno, cada ordenador habla su idioma, tiene su lenguaje ensamblador, su lenguaje máquina, que puede ser muy distinto, y muchas veces si programas en un lenguaje como C, lo que ocurre es que por muy bien que intentes hacerlo y por muchas librerías estándar que utilices, al final el código que has hecho para una máquina, pongamos para PC con Windows, no te va a funcionar directamente aunque lo recompiles sobre un Mac o sobre un Linux. Y la idea de Java es solucionar ese problema, que es tú compilas el programa, es decir, generas el código, y ese código no es para ninguna CPU en concreto, sino que es lo que se llama el bytecode, que es para una CPU, entre comillas, inventada. Una CPU que, al menos en el momento en el que se creó Java, no existía. Y entonces, ese código sobre cada máquina se ejecutaba sobre una CPU virtual, una máquina virtual. Y eso permitía que el mismo programa que tú habías generado, o permite que el mismo programa que tú has generado en tu ordenador, pues funcione, en teoría, igual en todos los ordenadores que tengan una máquina virtual para Java. Entonces, esta es una parte positiva y quizá es un poco todo el tema que había en los 80 de que cada máquina era distinta y tenías que conocer a fondo la arquitectura de cada máquina, pues quizá esto ahora suple ese conocimiento que hacía falta en los 80, porque, claro, en los 80 si querías programar para máquinas distintas tenías que conocer a fondo cada máquina. Ahora puedes optar por cosas como Java, que en principio no hace falta que conozcas a fondo cada máquina, porque lo va a ejecutar una máquina virtual genérica. Y bueno, esa es la ventaja. Después inconvenientes, por supuesto, tiene muchos, pero como concepto yo Java lo veo interesante. Y luego es que además ahora mismo en el mercado pues prácticamente todas las máquinas son muy parecidas, aunque hay diferencias. Por ejemplo, tienes por un lado los ordenadores, por otro lado todas las plataformas móviles, también tienes todas las consolas, Android, iOS. Realmente tienen mucha potencia, pero son arquitecturas completamente diferentes. Sí, la verdad es que son arquitecturas distintas. Incluso si te centras en Android, pues tampoco no conozco mucho los detalles, pero entiendo que cada dispositivo Android puede, a nivel de hardware, ser bastante distinto a los otros. Son máquinas muy distintas. Por supuesto, los dispositivos Android son totalmente distintos a los iOS y, bueno, a nivel de hardware, quizá todo lo que es ordenador de sobremesa, ordenador portátil, yo creo que hoy en día ya a nivel de hardware no son particularmente distintos. Quizá ahí a nivel de hardware son casi idénticos. Un PC, digamos, convencional con Windows, pues obviamente el hardware es el mismo que el que puedas tener con un PC con Linux, porque acabas instalando Linux en el mismo sitio donde pondrías Windows, y los Macintosh son iguales, pero sí que están esas diferencias. Android es muy distinto a iOS, todo esto es muy distinto a los PCs de sobremesa, y las consolas, pues cada una tiene su cosilla. Lo que pasa que la sensación que me da es esa, que como tienes mucha potencia, de hecho muchísima, es como comentaba antes, comparado con las máquinas de hace no tantos años, la diferencia es muy elevada. Pues quizá esas diferencias ya no tiene que suplirlas el programador, como pasaba antes, que tenía que conocer cada arquitectura a fondo, sino que las suplen cosas pues como eso, como Java, por ejemplo, que es lo que homogeneiza todas esas diferencias entre los dispositivos Android, o incluso están apareciendo cosas como Unity, por ejemplo, en el caso de desarrollo de videojuegos, que en el fondo sigue una filosofía parecida a Java, pero va un poquito más allá y te permite generar, digamos, programas que se supone van a funcionar igual para todas las plataformas. Entonces, hay diferencias. Es decir, yo creo que esa diferenciación que estaba antes ahora vuelve a aparecer, sobre todo por los móviles y tablets y smartphones y tal, pero el tratamiento que se le da a nivel de programación es distinto, porque ahora ya no es el programador el que tiene que hacer el trabajo de conocer cada plataforma, es el ordenador que hace este trabajo. Y claro, esto plantea una serie de problemas, que estás programando sobre una capa que está encima de otra capa y encima de otra capa y así casi hasta el infinito, ¿no? Exacto. De hecho, eso es una de las, yo creo que es una de las
las partes positivas el hecho de que haya todas estas capas de la programación actual, porque te crea una serie de niveles de abstracción que te permiten concentrarte en lo importante, pero la parte negativa es que hay muchísima sobrecarga debido a esta gran cantidad de capas. Por ejemplo, en los ordenadores antiguos, en los años 80, si tú querías, por ejemplo, ¿no? El típico programa de ejemplo que todos los informáticos hacemos cuando aprendemos un lenguaje nuevo, que es imprimir Hola Mundo en pantalla. Si querías hacer esto en los años 80, bueno, en el caso de un MSX, por ejemplo, desde el BASIC era escribir print Hola Mundo, no había más. Pero si querías hacerlo en lenguaje ensamblador, pues te cogías el manual, veías que había una serie de posiciones de memoria de la RAM de vídeo en la que tenías que poner pues unos valores y lo hacías y eso funcionaba. Hoy en día, pues la verdad es que a mí creo que me costaría llegar a ver la secuencia de llamadas que se hace cuando en Java, por ejemplo, o ya por no hablar de cosas como Unity, cuando tú imprimes Hola Mundo en pantalla. Porque al final tu código acaba llamando a una librería, que llama a otra, que llama a la otra, que hereda de no sé qué, y al final toda esta secuencia de llamadas ni siquiera accede a la tarjeta gráfica, sino que accede a un driver, el cual hace sus llamadas a la tarjeta gráfica. Entonces, hay tantas llamadas que ya no es solo una sobrecarga de que a lo mejor el código que pueda generar el compilador no es tan eficiente como el que pueda generar un programador en ensamblador en pequeños fragmentos de código, sino que es una sobrecarga en tiempo de ejecución, de llamadas a llamadas a llamadas, y claro, esto provoca por un lado que se pierde tiempo de CPU, y por otro que el programador no ve el hardware. El programador muchas veces no sabe ni exactamente cómo funciona el hardware. Yo creo que hay muchos programadores hoy en día que programan máquinas actuales y que no saben exactamente cómo funciona la máquina que hay debajo, porque hay tanta abstracción que incluso puedes hacer cosas complejas sin saberlo. Es que es brutal. Y también se depende de un código, muchas veces, que como al final cuando programas, pues haces tu código que depende de una librería. A veces esa librería utiliza otra librería. Depende de un código que ya no es solamente que no sepas cómo funciona o que pueda ser ineficiente. Es que a veces no sabes ni que existe realmente ese código. Estás utilizando algo que no sabes ni que lo estás utilizando. Nos vas a hablar ahora de lo que pasó en marzo, del caso LeftPad. Bueno, este es un ejemplo bastante casi de libro, diría. La verdad es que cuando lo leí me llamó muchísimo la atención lo del caso LeftPad, porque es un ejemplo clarísimo de software que utiliza, pues eso, librerías, pero ya no es que estemos hablando de librerías complejas o que te solucionen tareas muy complicadas, sino que utiliza librerías que no sabes que utilizas. Y sí, es el caso de LeftPad. Yo, por lo que he podido leer de este caso, simplemente era un software que estaba disponible en un repositorio público y, bueno, si no me equivoco, dio la casualidad de que el nombre que había dado el programador a ese código era, si no me equivoco, KIK. Sí, bueno, el problema del nombre es que el programador se enfadó con la gente del repositorio por el nombre de otro programa que estaba haciendo. Sí. Y decidió eliminar del repositorio todo lo que había subido. Sí, los problemas que había habido con el Kik y toda esta historia no lo conocía en detalle, pero sí que el programador decidió quitarlo y creo que después lo volvieron a subir, pero sí. en concreto faltaba el LeftPad. Sí, no, lo que pasó es que LeftPad es una función en JavaScript una función que de 11 líneas de código. 11 líneas. Sí, exacto. Y esa función, pues en el momento en el que desapareció el código, empezaron a fallar bastantes webs que la utilizaban, era JavaScript, si no me equivoco, y empezaron a fallar webs, pero a fallar webs como Facebook, que estaban accediendo a esta librería, la utilizaban, la tenían como requisito en sus proyectos, y en muchos casos no eran conscientes de que la estaban utilizando. Porque, claro, si tú eres consciente de que estás utilizando esta función, que son 11 líneas, y que lo que hace al final es añadir espacios a la izquierda de una cadena de texto, es algo... hablando claro, que es que esto es un ejercicio que pones el primer día de clase en una clase de programación de primero de carrera. Si hubieran sabido que la utilizaban, probablemente la hubieran hecho ellos. O en el mismo momento en el que falla, la programas en 5 minutos.
El problema es que no se sabía, que pasó inadvertido, que la gente estaba accediendo a esa librería, un código muy simple, pero que lo estaban utilizando sin saber que lo utilizaban. Claro, y esto da un poco de miedo, que una cosa como esta pueda poner no en jaque, pero sí que pueda ocasionar problemas a una empresa grande, donde se supone que hay grandes expertos en programación y en informática como Facebook, por ejemplo. La verdad es que es impresionante este caso, y es un ejemplo de la problemática de toda esta secuencia de capas que estás utilizando, y en muchos casos utilizas una capa, una librería que utiliza otra, y tú no sabes que lo estás utilizando. La verdad es que da un poco de miedo esta situación. Claro, todo este encapsulamiento nos está quitando de la complejidad de la programación, pero lo añade en el tema de que tienes que estar cargando y cargando y cargando programas y cargando librerías y cargando. Eso es muy ineficiente. Efectivamente, yo creo que toda la sobrecarga, por sobrecarga yo entiendo que es la parte del software que está consumiendo recursos y no hace nada útil de manera directa, ¿no? Entonces, lo que antes era sobrecarga, la sobrecarga en sistemas antiguos, o la complejidad, en sistemas antiguos estaba en el código útil, ¿no? El código útil es donde estaba la complejidad. Hoy en día la complejidad está precisamente en la sobrecarga y está en esta secuencia de llamadas entre capas y capas. Quizá hace unos años tú cogías un programa, leías el código ensamblador y te costaba entender pues la parte algorítmica que hacía el trabajo serio, por llamarlo de alguna forma, del programa. Hoy en día esa parte es más cómoda. Lo que pasa es que la sobrecarga está en la secuencia de llamadas que se producen desde el momento en que tú escribes algo hasta el momento en que ese algo llega al código útil. Es un poco lo que ocurre cuando tú aprendes a programar un lenguaje nuevo o cuando te metes en un sistema nuevo. Al final, lo que te cuesta entender no es tanto cómo funciona, sino si esta función estás utilizando los parámetros correctos, saber de dónde hereda esta función o cuál es el interface de la función. Te preocupas más por el interface que por el trabajo útil. Y esto, claro, genera sobrecarga y hace que el software sea cada vez más ineficiente. Esto es uno de los problemas. O sea, la prioridad hoy en día yo creo que es la claridad a la hora de programar. Lo que pasa es que esta claridad quizá está generando una sobrecarga excesiva en muchos casos. Claro, y todo esto nos genera un montón de bugs, son necesarios un montón de parches porque hay montones de capas, no sabes dónde está fallando, necesitas arreglar una capa para que todo lo de encima funcione y bueno, claro, todo es... Totalmente. Y el tema de los bugs también es sangrante en algunos casos. En muchos casos los bugs son inevitables. Lo que ocurre es que cada vez hay más. Digo, por ejemplo, si recuerdan los programas de los años 80, 90, o videojuegos o utilidades o lo que fuera, ese producto cuando llegaba a tus manos estaba finalizado y era raro encontrar un error, un bug, nada. De hecho, como no existía la posibilidad de parchear, todo llegaba a tus manos como un producto acabado. Hoy en día no. Hoy en día la mayoría de aplicaciones les van apareciendo problemas, se van actualizando, los vas parcheando. Claro, el hecho de parchear implica que estás dando una solución parcial, estás haciendo un apaño, lo cual hace que, en el fondo, el resultado sea también más ineficiente. El tema de los parches y actualizaciones también se está volviendo un poco quizá exagerado y está generando mucha ineficiencia y mucha sobrecarga. También es la sensación que me da, ¿no? Quizá como ejemplo, y es un ejemplo muy gráfico, es en cuanto a actualizaciones y parches y tal, pues yo, por ejemplo, tengo una PlayStation 3. Igual la pongo en marcha una vez cada semana, cada 2 semanas. Pues cada vez que la pongo en marcha, tiene algún parche o alguna actualización que instalar. Y esto que la pongo, pues eso, cada 2 semanas. Pues tengo algún MSX que llevará años sin encenderse, y estoy seguro que si lo pusiera en marcha ahora no le saltaría ninguna actualización y funcionaría perfectamente. Estoy de acuerdo contigo, me pasa exactamente lo mismo. Y claro, el problema es que, o la conclusión de esto es que las máquinas antiguas
funcionan ahora igual que funcionaban el primer día. En cambio, las máquinas modernas no funcionan hoy igual que funcionarán pues dentro de un mes. Dentro de un mes será más lenta. Uh-huh. Es uno de los problemas que aparecen. Claro, todo eso está añadiendo una especie de cuello de botella que está haciendo que, bueno, hay llamadas, abstracciones entre capas y todo eso es ahora por donde tiene que pasar todo el flujo de la ejecución, pero antes no era así. Antes la relación era directa. O sea, tú cuando programabas atacabas directamente el hardware, no había nada entre medias que pudiera fallar. De hecho, esto yo creo que hacía la programación más agradable, porque ahora sí que a veces cuando tu programa falla, pues puede que no sea tu culpa, puede que falle otra cosa intermedia. Entonces, cuando programabas en ensamblador, cuando tu programa fallaba, era culpa tuya y tenías que solucionarlo. No dependías de, pues por ejemplo, ahora lo típico, cuando algo te falla y no sabes por qué, lo que acabas haciendo es buscando en Stack Overflow a ver a quién le ha pasado lo mismo. Entonces, aparte de que no existía Stack Overflow, es que no habría tenido sentido. Si fallaba era culpa tuya, ¿no? Y bueno, esto es lo que creo que está pasando. De hecho, supongo que conoces la ley de Moore. La ley de Moore es muy conocida en el mundo de la informática. Y bueno, la ley de Moore básicamente es, bueno, como todas las leyes, es puramente empírica. Y lo que dice es que se ha observado desde el momento en el que se anunció que cada aproximadamente 18 meses el número de componentes que se pueden meter en un circuito impreso se duplica, ¿no? Entonces, en principio, eso se traduce en que cada 18 meses se pueden generar unas CPUs el doble de rápido. Parece que ahora la cosa se está estabilizando, pero más o menos. Pero a mí lo que me llama la atención no es tanto la ley de Moore como hay otra ley que yo la he visto enunciada sobre todo como la ley de Wirth, pero hay variaciones, y una de ellas es la ley de Gates, que creo que viene por Bill Gates, que lo que dice es que, y curiosamente, cada 18 meses el software se vuelve el doble de lento compensando a la ley de Moore. Sí. Entonces, al final, una cosa compensa a la otra, y si tenemos en cuenta que la ley de Moore cada vez se cumple menos, ahora ya por limitaciones físicas, que es incluso complicado construir CPUs más rápidas, pues en ese sentido o hacemos algo con el software o cada vez irá todo más lento. Sí, nosotros aquí lo llamábamos programación gaseosa, que los programas tienden a expandirse y ocupar todos los recursos que tengan disponibles. Todos los recursos, pues exactamente eso. Ese es lo que ocurre. Y de hecho es muy fácil comprobarlo, porque es verdad que si coges una aplicación de cálculo intensivo, un videojuego, y comparas pues lo de hace unos años con lo de ahora, pues verás que las aplicaciones que hacen mucho cálculo van más rápidas, eso es indudable. Y los videojuegos pueden ser mejores o peores, pero visualmente se nota que tienen muchísimos más recursos. Pero si vas a algo simple, yo, por ejemplo, coge mi primer PC con Windows, fue un Pentium 166 creo que tenía 4 megas de RAM. Y el ordenador que tengo aquí sobre la mesa es un i7, si no me equivoco, 4 núcleos y 8 gigas de RAM. Cuando arranco el Word, por decir una aplicación típica ahora, o cuando lo arrancaba con mi Pentium 166, el tiempo que tardan es prácticamente el mismo. Quizá incluso tarda más ahora en el ordenador moderno que en el antiguo. Y esto yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que acabamos de comentar, que el software se vuelve lento de tal forma que llega a compensar los avances del hardware. Claro, y antes no era así. Antes el hardware nos ponía las limitaciones y nosotros teníamos que solventarlas, ¿no? Antes estábamos hablando de los cuellos de botella actuales, pero antes el cuello de botella era el hardware. Sí, totalmente. En el caso bueno, yo los casos que más conozco a nivel, porque los he tocado, los he programado y tal, son los ordenadores MSX y las consolas ColecoVision, que en el fondo son muy parecidas a nivel de hardware. Y claro, ahí está el cuello de botella. Cuando trabajas con estas máquinas, pues por ejemplo, si quieres hacer pues una aplicación de cálculo intensivo o algo así, que eran poco comunes en estas máquinas, todo hay que decirlo, es una cosa, pero si quieres hacer algo que te muestre gráficos por pantalla, un videojuego, alguna aplicación interactiva, pues sabes que tienes una temporización muy estricta que cumplir, y esa temporización la marca el hardware. O sea, por ejemplo, si estás desarrollando
pues una aplicación con gráficos interactivos sobre una máquina europea que trabajan con un refresco de pantalla de 50 Hz, sabes que tienes slots de 20 milisegundos para actualizar toda la lógica. Y dentro de esos 20 milisegundos sabes que tienes un pequeño slot de tiempo, que es el tiempo de retrasado vertical, que son unos 7-8 milisegundos, si no me equivoco, tendría que volver a hacer los cálculos, y sabes que ahí es donde tienes que mandar los datos gráficos, y tienes que mandarlo ahí pues porque el hardware gráfico no da más. Entonces, el cuello de botella estaba en eso, en el hardware. Tenías slots de tiempo que tenías que aprovechar al máximo, tenías que contar los ciclos de ejecución, los ciclos de reloj para que el código cupiera ahí dentro, y además tenías que tener unas restricciones temporales muy claras a la hora de mandar datos desde la CPU a otro hardware. Y ahí estaba el cuello de botella. Realmente es eso, las limitaciones del hardware, las temporizaciones que tenías que mantener de manera muy estricta, pues el saber que pues ciertas cosas a nivel gráfico, por ejemplo, no podías hacerlas. Claro. Es que no te daba tiempo a mandar todos los datos de golpe. Entonces, ahí estaba el cuello de botella. Hoy en día el cuello de botella está en otros sitios, claro, ya no está tanto ahí. Claro, y bueno, ya para terminar, que se nos está echando el tiempo encima, sí que me has comentado que tú das en una clase, hay alumnos tuyos que se enfrentan de repente con ensamblador, ¿no? ¿Puedes un poco contarnos brevemente cómo reaccionan al trabajar con un lenguaje tan de bajo nivel? Sí, pues bueno, yo en clase, una de las asignaturas que doy, lo que hacemos es prácticas en ensamblador como herramienta para entender mejor el funcionamiento de un ordenador por dentro, la arquitectura, la interacción de la CPU con la memoria, etcétera, ¿no? Y es muy curioso porque mi expectativa cuando empecé con esta asignatura, que estará 4 o 5 años quizá, no hace demasiado, es que no les iba a gustar o que quizás no lo iban a ver útil, lo iban a ver como algo alejado de la realidad. Pero la verdad es que lo que he estado viendo es que les gusta. Yo supongo que por eso, porque ven que hacen algo y funcionan, no dependen de librerías externas ni de historias. Y la sensación que me da es que, al menos por lo que he podido ver en comentarios que me han ido haciendo y tal, es que lo ven incluso útil más allá de los propios objetivos de la asignatura, porque les obliga a adoptar ciertas pautas de programación, les obliga a plantearse bien los efectos que tiene lo que hacen cuando programas en alto nivel, en bajo nivel, y les obliga a plantearse mejor los programas y aprovechar pues mejor los recursos de la máquina. Y la verdad es que me sorprendió. Lo de que les guste o no les guste, pues ahí cada uno tiene su opinión. Eso, pues, oye, si les gusta, que parece que sí, mejor. Pero el hecho de que lo vean como algo útil más allá de la propia comprensión de la arquitectura de una máquina, pues la verdad es que me sorprendió y me parece estupendo. Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más, nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero y bueno, Antoni, nuevamente agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ti. Y nada, pues en otra ocasión ya te llamaremos para seguir hablando de estos temas. Venga, un saludo. Un saludo, Fernando. Pues efectivamente muchas cosas han cambiado en pocos años respecto a la programación de ordenadores. Una retrospectiva de los años 80 hasta la actualidad que han realizado el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Fernando López Ostenero, conductor de esta entrevista a Antoni Burguera, informático, profesor del Departamento de Matemáticas e Informática de las Islas Baleares, a los que agradecemos su colaboración en este espacio, sin distancias, en la UNED.